Gracias, Inmaculada. Arratsaldeon, buenas tardes. La comunicación que vamos a presentar se centra en el trabajo que hemos realizado desde un pie en la Escuela de Magisterio de Bilbao y relacionado con el desarrollo del TFG. De todo el proceso que hemos llevado a cabo y que aquí se han ido estudiando y presentando partes de ese proceso, de cómo pues adscribirlo a los departamentos, de cómo repartir el profesorado para que pueda llevar adelante el trabajo de TFG, nosotros vamos a presentar lo que trabajamos durante el año pasado, que se centró en el desarrollo de un taller que lo concebíamos como un contexto de dinamización y de formación del profesorado para tomar decisiones desde la reflexión, ¿no? Y en relación con el TFG. El primer año, por haceros un poco el contexto del trabajo, nos dedicamos principalmente a elaborar la guía la normativa de centro para el TFG y las guías de los trabajos del alumnado y del profesorado. Y entonces, cuando acabamos este trabajo, dijimos, bueno, pero esto parece que no es suficiente, es decir, ahora lo mandamos al profesorado, pero realmente el trabajo fin de grado es una asignatura compleja que está dentro del plan de estudios, pero que de alguna forma tiene sus características peculiares, ¿no? Entre estas características peculiares está el que, en nuestro caso, se lleva a cabo por 8 departamentos, están implicados 120 profesores del centro e incide sobre 500 TFGs al año que salen de las 3 titulaciones que tenemos de educación primaria, educación infantil y educación social. Por lo tanto, claro, decíamos, bueno, ¿cómo podemos compartir esto con el profesorado? Es decir, hay que llegar a un mínimo de coordinación. Y de ahí, bueno, pues diseñamos este taller que recoge, yo creo que un poco lo que es el proceso del TFG para llevar adelante en los centros. Y nosotros lo dividimos en 4 sesiones y en cada una de estas sesiones trabajábamos un elemento que creíamos que era imprescindible consensuarlo y reflexionar sobre él con los profesores. Nos he comentado que en este taller vinieron la primera vez 40 profesores y al inicio de este curso han venido 60 profesores. Entonces, en la primera sesión lo que trabajamos es cómo distribuir la acción tutorial durante todo el curso, cómo distribuir, es decir, cuáles son los momentos esenciales para trabajar el TFG. Y veíamos, bueno, que también otro de los elementos esenciales era la evaluación formativa y la evaluación sumativa desde la mirada del director. Otro eran los criterios de evaluación de los tribunales y el cuarto elemento era el escenario para la presentación del TFG. Os voy a decir en cada una de estas sesiones del taller, bueno, qué decisiones se tomaron importantes, ¿no? Bueno, pues la primera se dijo que los TFGs podían tener distintas modalidades y tenían que adscribirse a 4 tipos de modalidades. Una era la de investigación, otra era la de intervención, otra la de creación y creatividad y otra la de emprendeduría. Por lo tanto, los estudiantes cuando van a coger el TFG no solamente tienen que trabajar la temática, sino también la modalidad a la que se adscribe el TFG. Otra de las decisiones que se tomó era que al menos tenía que haber 4 tutorías al año. Bueno, pues en el tiempo, esto es el del año pasado, os he traído, pero este año, por ejemplo, las sesiones empiezan, la primera sesión de acogida que llamamos inicial empieza en octubre, la segunda será en diciembre, la tercera en marzo y la cuarta en mayo, porque después ya en junio tienen que hacer la matrícula y la primera semana de julio sería la defensa del TFG. Además, en este tiempo también los alumnos tienen que hacer al menos 3 seminarios. Y en estos seminarios, bueno, pues en uno se trabaja el manejo de la bibliografía, en otro trabajamos las modalidades del TFG y en el último ya es la presentación escrita y oral del TFG. Como veis, los seminarios pues se hacen, este año los estamos haciendo ahora en noviembre y el último pues haría en enero, febrero para la presentación del TFG.
Otra cosa importante que se adoptó aquí también, entre todos se consensuó, es que las tutorías se aconsejaba que fueran grupales. Es decir, ¿por qué? Por dos razones. Primera, por la eficacia en el tiempo, porque uno puede tener 6 alumnos y entonces cada uno te viene en un momento distinto, y pensábamos que era importante que todos los alumnos llevaran un proceso que fuera igual en el tiempo y que se animaran entre unos y otros. Aparte que hay un principio que es cómo aprender entre iguales, ¿no? Y que el aprendizaje entre iguales, a pesar de tener distintas temáticas, hay todo un trasfondo común, ¿no?, en el proceso. ¿Qué más cosas? Bueno, pues en esta primera fase se dijo también cuáles eran los elementos fundamentales para trabajar en la tutoría primera, por ejemplo, la acogida, el cómo comprenden la normativa, cómo ellos han decidido la temática a trabajar. En la segunda tutoría, pues es importante centrar ya bien el tema, es decir, bueno, pues dijimos cuáles podrían ser las temáticas importantes para trabajar con ellos en cada uno de estos momentos de la tutoría. Bueno, estos son los seminarios. En cuanto a la evaluación, bueno, pues se consensuó que lo importante de la evaluación es la evaluación formativa. Que el alumno, el estudiante, tiene que darse cuenta de cómo va desarrollando las competencias a lo largo del proceso formativo. Entonces, el TFG tiene sus competencias, tanto específicas como transversales, y de alguna forma tiene que ser consciente de cómo se va desarrollando en un primer momento la evaluación inicial, de cómo llega, y después de cómo va llegando a ese perfil, ¿no?, final que queremos del estudiante. Entonces, bueno, pues era importante 3 elementos dentro de la evaluación, que era la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y para desarrollar todo esto, bueno, pues veíamos importante trabajar en el taller distintos instrumentos que nos pudieran servir para realizar el proceso de evaluación formativa. Así, por ejemplo, pues bueno, pues tenéis la acogida, y se diseñó, a ver si sale. Bueno, mira, ahí sí salía. No. Bueno, por ejemplo, la rúbrica, nada. Bueno, pues están por detrás, están por detrás, es igual. Bueno, entonces mirar, pues para cada uno de estos instrumentos de evaluación, o sea, lo importante es, al ser la evaluación formativa, es cómo podemos hacer el feedback. Entonces, para hacer el feedback hemos diseñado los instrumentos. Todos estos instrumentos, bueno, pues unos son de preguntas abiertas, otros son en relación con las competencias, y de alguna forma, bueno, pues nos ayudan a tomar conciencia del proceso de aprendizaje que estamos llevando. Además, como veis, en la primera sesión ya le presentamos tanto la rúbrica del director como la rúbrica de los del tribunal, con lo cual el estudiante ya sabe desde el primer momento sobre qué criterios de evaluación tiene que preparar su trabajo. Y así constantemente, o sea, otro de los elementos fundamentales, pues por ejemplo, es la heteroevaluación, ¿no?, entre los distintos compañeros del grupo. Los mismos compañeros te van dando información de cómo tú vas progresando en ese trabajo. Y como veis, en todas las sesiones está presente la evaluación formativa. Por supuesto, al final, pues está la calificación del director o directora. Entonces, la calificación del director o directora, en el caso de educación social, es del 50% de la nota total, y en el caso de magisterio, educación infantil y primaria, es del 40%. Siguiente cuestión que se trabajó fue la constitución de los tribunales. Entonces, como tal normativa de la UPV, los tribunales están constituidos por 3 personas
que se eligen por antigüedad y por categoría profesional, se dividen por idiomas y se intenta que sean de departamentos distintos. El tema del escenario. Entonces teníamos dos posibilidades, se nos presentaban dos posibilidades. Una era el escenario tradicional de presentación de una tesis doctoral, o crear otro espacio más comunicativo, ¿no?, acorde a los nuevos tiempos, a Bolonia. Entonces tomamos la decisión de crear un espacio comunicativo que los TFG se presentan como en una jornada, como si fuera, de hecho le llamamos el TFG Guna, en el que se presentan mesas que son con los trabajos de los 5 estudiantes. Esos trabajos tienen siempre algo en común, por lo tanto constituyen una mesa de trabajo. Aquí está el tribunal constituido por los 3 miembros y aquí está el público, los compañeros y el público en general. Entonces, el año pasado, que fue el primer año y venían los alumnos de la diplomatura, solo tuvimos 80, entonces esto nos permite, con 11 tribunales que se van dando durante la mañana, trabajarlo 80 personas en una mañana, con lo cual entendemos que si extendemos a mañana y a tarde podríamos, alrededor de los 500 que vamos a tener este año, se podrían hacer en 3 o 4 días. Luego aquí veis una rúbrica, que es la rúbrica del tribunal. Entonces es una rúbrica que todos los presidentes la tienen en su ordenador y el resto de los tribunales de la mesa lo tienen en papel. Y según van exponiendo, las personas lo rellenan. Cuando han acabado las 5 personas de exponer, se pasa al ordenador y simultáneamente sale la nota, con lo cual las 5 personas tienen su nota en menos de 20 minutos. Y esto se va registrando y de tal forma queda como una evidencia en el caso de que hubiera reclamaciones. Y finalmente deciros que todo este trabajo del taller, todos los instrumentos y todo el proceso llevado ha sido recogido en un ebook que está en esta plataforma y que sirve de recurso, como un recurso más para trabajar y orientar el trabajo de los tutores en la Escuela Magisterio Bilbao. Y muchas gracias.